Hola, humano, bienvenido a un vídeo de Marginal Media. Hoy retomamos el popular formato del iceberg para contarles los hechos más misteriosos, curiosos, escabrosos y oscuros de Colombia. Este formato de vídeos representa la información en forma de iceberg, donde la parte superior muestra datos conocidos y fáciles de digerir y la parte inferior muestra datos más desconocidos y oscuros. Hace unos meses les entregamos nuestro primer iceberg, el de los lugares más horribles del mundo, el cual recopila nuestros mejores vídeos de esta serie. Si no lo han visto, no se lo pueden perder. Antes de iniciar este mega iceberg, hemos de aclarar que excluimos información ampliamente difundida, como las leyendas urbanas de Iggy Pop y Hitler en Colombia, el restaurante caníbal de La Calera y el teatro Snuff en Bogotá. También omitimos menciones a figuras despiadadas como Pablo Escobar, Garavito y el monstruo de los Andes. Muchos de los puntos de este iceberg, además de ser desconocidos para la mayoría y gran parte de los hermanos colombianos, son crudos y muy difíciles de asimilar. Marcamos en capítulos los niveles del iceberg por si quieren navegar el vídeo a su antojo. Desde aquí les recomendamos que lo dejen correr y lo vean completo. ¡Comenzamos! Nivel 1. Mocus y los perros. Cae sobre el exalcalde de Bogotá, Antanas Mocus, una turbia leyenda. Según las malas lenguas, durante su primera alcaldía entre 1995 y 1997, ante el auge de perros callejeros, habría ordenado la ejecución de estos por medio de electrocución. Artículos de la época demostrarían que las electrocuciones sí eran llevadas a cabo por zoonosis, la perrera más grande de la ciudad y la cual era administrada por la alcaldía. Sin embargo, no se ha comprobado su relación directa con los hechos. Por el contrario, hay un artículo de 1996 que cita que la Secretaría de Salud, por orden de Mocus, prohibía la práctica, eliminando los perros por eutanasia. Pobreza estrato 6. Colombia es uno de los países más desiguales y con mayor nivel de hambre del mundo. No es de extrañar que algunos presuntos ricos, por vivir en las zonas más exclusivas del país, en estratos 5 y 6, también pasen hambre. Numerosos informes, sobre todo durante la pandemia del COVID-19, contaban historias de familias viviendo en lujosos inmuebles que no tenían dinero para comer, quedando exentos de recibir subsidios gubernamentales por no ser de los estratos 1, 2 o 3 y ser propietarios de inmuebles costosos. Peñalosa perdido. Quizás uno de los memes más populares de Colombia y con una de las historias más surrealistas. En 2018, el entonces alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, junto a un grupo de sus funcionarios, se perdieron en el sendero Las Mariposas, cerca al sitio turístico y religioso de Monserrate, durante más de 8 horas. Al parecer se habrían extraviado por una confusión de los guías. Tras horas intentando recibir señal en sus teléfonos celulares, lograron comunicarse con bomberos, quienes finalmente los rescataron. Reactor nuclear en Bogotá. Hermanos colombianos, comenten bajo el vídeo cuántos de ustedes conocían de la presencia de un reactor nuclear en el país. ¿A qué pocos, No hay mucho que contar. En 1965, un reactor nuclear fue donado por los Estados Unidos bajo el programa Átomos para la Paz. Su objetivo no es más que la investigación científica, aunque haya personas que teman un desastre nuclear como el de Chernóbil. Edificio movido calle 19. En la Bogotá de 1974, por la ausencia de vías robustas, se tomó la decisión de construir lo que hoy es la avenida Calle 19. La planeación iba viento en popa hasta que el edificio Cudecom, construido en 1955 y que contaba con 8 pisos y 4.000 toneladas de peso, representaba un inconveniente. Consecuentemente, ingenieros del país decidieron moverlo 29 metros de su ubicación, esto sin quitar un solo ladrillo. Un hito en ingeniería que lo llevó a estar en el libro Guinness Record. Para moverlo se utilizó una estructura móvil compuesta por rodillos de acero y gatos hidráulicos, proeza en la que participaron 400 personas entre ingenieros, técnicos, maestros de obra y ayudantes. Interesante, ¿verdad? El embajador de la India. Otra historia surrealista.
En 1962 llegó a Neiva, Huila, un curioso sujeto llamado Jaime Torres Ortiz, quien por su nivel educativo hablaba varios idiomas. En el tren que lo llevaba al pueblo intercambió palabras con un poblador, quien lo miraba con asombro por verle leer una revista estadounidense. Tras hablarle en francés e inglés para alardear, el poblador quedó más perplejo. Tanto así que al bajar del tren habló con un funcionario de la alcaldía informando la presencia de un alto ejecutivo extranjero quien iba de visita a la ciudad de manera incógnita. Nada más lejos de la realidad, pues Torres no era más que un seminarista. Ante el afán de los lugareños de codearse con gente importante, ubicaron a Ortiz en su hotel, le enviaron vehículos oficiales y lo llenaron de homenajes y halagos. Ortiz, quien se dejó seducir por la situación, cambió su nombre a Shari Lakshma Darhamda y aseguró provenir de la India. Tras 4 días fue descubierto por otro seminarista que era compañero suyo. Cuando lo reconoció, lo llamó por su nombre, Jaime, revelando a los presentes que su nombre no era Shari. Ortiz nunca fue judicializado. Nivel 2. Atún con cartón. En 2020, en Cali se grabó un vídeo en el que una mujer aseguraba que 2 latas de atún que había comprado contenían cartón. El caso nunca fue desmentido. Aprovechamos este punto para mencionar el vídeo de hace unas semanas donde presuntamente se hallaron huevos de cucaracha dentro de bebidas alcohólicas y un presunto cadáver en un tanque de Pony Malta. Peñalosa y Volvo. En su primera alcaldía, entre 1997 y 2000, Enrique Peñalosa licitó y construyó lo que para él era la mejor solución en movilidad para una Bogotá que entonces tenía 6 millones de habitantes. Transmilenio, un modelo de transporte que usa principalmente buses BRT o buses de tránsito rápido. Estos buses, conocidos como buses oruga o articulados, transitan por un carril exclusivo usando paradas en estaciones específicas. Aunque son una solución de transporte masivo en algunas ciudades, en una metrópolis como Bogotá no lo era, pues requería de un sistema con mayor capacidad, como un metro. Peñalosa no solo usó recursos que podrían usarse para la construcción del metro, sino que condenó a la ciudad a seguir usando Transmilenio, puesto que la ciudad se enfrenta a la disyuntiva de usar los pocos recursos para construir un metro que tardará años o usarlos en construir más líneas de Transmilenio para apaciguar el caos vehicular en una ciudad con 8 millones de habitantes y más de 2,5 millones de pasajeros diarios que mueve Transmilenio hoy en día. Monja calle 100. Se cuenta que en la curva entre el puente de la calle 100 con carrera séptima, en Bogotá, hay una presunta monja fantasma que le hace el pare a los taxistas. Una historia ida de los pelos, pero que no deja de ser interesante. Lo curioso es que si la historia fuese real, los taxistas le dirían a la difunta: "Yo por allá no voy". Aprovechamos para mencionar la vez que el fantasma de Michael Jackson se apareció en Malambo o el duende que se encontró un obrero en una pared con 400 años de antigüedad en el municipio de Chocontá. Toro en un ascensor. Este relato cuenta una historia popular en las calles de Bogotá que no ha sido fechada con precisión. Se cuenta que hace varias décadas un toro que estaba siendo transportado hacia la Plaza de la Santa María escapó de la volqueta en la que era transportado. Una vez que se bajó del vehículo, el toro ingresó al edificio Bachué, ubicado en el corazón del centro de la ciudad, y embistió con furia a un ciudadano que salía de un ascensor. Dicen que el toro tenía una agenda muy apretada y simplemente no podía esperar para visitar el edificio. En Colombia hay una fuerte cultura taurina en algunas regiones. Desafortunadamente, en estos eventos no solo se pone en riesgo la vida del animal, sino también de los espectadores. Un trágico accidente ocurrió el año pasado en el municipio del Espinal, donde varios palcos improvisados se derrumbaron, causando 5 víctimas fatales y más de 300 heridos. Colombia versus Camerún, 2003.
Durante un encuentro entre Colombia y Camerún en la Copa Confederaciones del año 2003, el jugador camerunés Marc-Vivien Foé, de 28 años, sufrió una arritmia maligna provocada por la hipertrofia del ventrículo izquierdo del corazón. Se desplomó en el campo en el minuto 78 y, a pesar de los intentos de reanimación, se despidió del mundo en el césped. Antes del partido, Foé había sufrido una gastroenteritis y, aunque su esposa le recomendó no jugar, decidió hacerlo. Según uno de sus compañeros, Foé les dijo antes del partido: si alguien tiene que morir hoy, moriremos. No podemos permitir perder este juego, ya que prometí a mi esposa e hijos que llegaríamos a la final. Necesito ganar la copa. Los dedos de Vargas Lleras. Muchos conocen al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, desde su trayectoria política hasta la polémica por pegarle a sus escoltas. Lo que pocos conocen es que carece de algunos dedos, producto de un atentado en su contra por parte de la extinta guerrilla de las FARC. A Vargas Lleras en 2003 le llegó un libro, el cual, al abrir, era una bomba que le arrancó 3 dedos de la mano izquierda. Nivel 3. La maldición de Engativá. Se dice que Engativá Pueblo, barrio de la localidad de Engativá, en Bogotá, está maldito tras las palabras de un sacerdote del siglo XX. A pesar de estar cerca del aeropuerto y rodeado de áreas prósperas, el barrio sigue en subdesarrollo, con vías en mal estado, problemas de alcantarillado y espacios públicos deteriorados. Recientemente es viral una calle cercana al Parque Fundacional donde ocurren accidentes inexplicables. Además, en el mismo parque dicen que si el árbol de 25 metros se cae, podría dañar parte del pueblo. La maldición de Armero. Si la anterior te dejó inquieto, espera a escuchar esta. Armero, pueblo famoso por la tragedia que vivió producto de una avalancha, la cual ya les hemos contado en este canal, fue supuestamente maldecida por un sacerdote quien perdió la vida a manos de los lugareños en 1948. Tras el magnicidio del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá el 9 de abril de 1948, los pobladores de Armero, quienes eran liberales, arremetieron contra el sacerdote, que era conservador. En plena agonía, el sacerdote lanzó esta frase: no quedará piedra sobre piedra de Armero. Lo demás ya es historia. Cerro El Tablazo. Ubicado en el municipio de Subachoque, Cundinamarca, se encuentra este cerro, el cual tiene leyenda de atraer accidentes aéreos. Aunque suena espeluznante, en 110 años de aviación colombiana solo se han registrado 3 accidentes en el lugar. La caída de una avioneta Douglas DC-4 en 1947, otra del Incora donde viajaba un obispo en 1970 y la caída de un helicóptero de la Fuerza Aérea en 2019. Celebración Junior. Conocido en Colombia pero poco fuera del país. Era 2014 cuando Atlético Nacional venció al Junior de Barranquilla por penaltis, quedándose con el título de la Liga de Fútbol de aquel año. Como está tan extendida la leyenda de que Nacional realiza trampa en partidos importantes, una cuenta de Twitter dedicada a hacer bromas desató una locura. En el tuit aseguraban que la DIMAYOR, la máxima instancia del fútbol del país, le daba el título al Junior porque Nacional había realizado trampa. Sorprendentemente, la broma se tomó como real, llevando a miles de barranquilleros a festejar el triunfo en las calles, generando decenas de imágenes que son posiblemente el meme más popular en todo Colombia. ¡Ay, Twitter, el lugar donde los sueños se hacen realidad! Secuestro avión Florencia, Caquetá. La historia la protagoniza Porfirio Ramírez Aldana, un campesino que había sido desplazado por la violencia de los paramilitares y que años después, en un operativo de la policía en su hogar buscando un supuesto cargamento de estupefacientes, quedaría inválido producto de un disparo que le propinaron. En 2005, usando una silla de ruedas por su discapacidad, abordó una avioneta que cubría la ruta Florencia-Bogotá. En pleno vuelo, le dijo a la azafata que tenía 2 granadas en el pañal. La avioneta se detuvo de emergencia en un aeropuerto militar, donde Porfirio pidió ser indemnizado por el Estado.
Aunque por sus amenazas de volar la aeronave el gobierno le entregó un cheque y se comprometió a dejarlo libre si respetaba la vida de los pasajeros, Porfirio fue capturado y encarcelado y obligado a pagar una multa superior al dinero que el Estado le debía. Intentó usar el dinero del cheque que le dieron para pagar la deuda, pero este no tenía fondos. El Estado le había mentido en la cara. 17 años después del suceso, Porfirio fallecería en la misma pobreza y el más absoluto olvido. Maldición, actores, Pandillas, Guerra y Paz y Vendedora de Rosas. En Colombia ha habido numerosas películas, novelas y series exitosas. Dos de ellas son la novela Pandillas, Guerra y Paz y la película La Vendedora de Rosas. Se habla que en estas dos existen maldiciones que han afectado a miembros del elenco. Empezando por la novela. El actor Luis Fernando Ardila perdió la vida tras ser tiroteado por sicarios contratados por su pareja. John Alex Ortiz recibió 3 impactos de bala que lo dejaron en silla de ruedas. Freddy Ordóñez se vio afectado gravemente en su carrera actoral tras ser acusado por su expareja de maltrato. Mauricio Bastidas, quien también es muy conocido por el trabajo social que realiza, recibió un disparo en el rostro en medio de un hurto. Hablando de la película, Mónica Rodríguez, la menor quien iba a ser la protagonista pero que finalmente se descartaría para trabajar en la producción del film, fue ultimada a balazos con 17 años. Giovanni Quiroz, conocido como el Zarco, fue ultimado en la cabeza con 23 años. Elkin perdió la vida en una riña a los 17 años. John Freddy Ríos quedó en silla de ruedas tras varios disparos. Milton pereció tras un cáncer a los 17 años. Lady Tavares, la protagonista, fue privada de la libertad tras participar en el homicidio de un taxista en 2002. Ahora se encuentra en prisión domiciliaria. Nivel 4. Copa América 2001. La Copa América del año 2001 que se realizó en Colombia generó polémica por las diversas situaciones presentadas bajo el marco del conflicto armado. Atentados, retenciones ilegales y violencia de toda índole eran la evidencia de que entonces no era buena idea realizar allí el torneo. Tras amenazas, la selección argentina decidió no participar y Brasil envió suplentes. Tras una victoria 1-0 ante México, Colombia se convertía por primera y única vez en el ganador del torneo. Competición que dejó imágenes como Brasil perdiendo en cuartos 2-0 ante Honduras, una de las mayores humillaciones para los cariocas. ¿Se habría consagrado Colombia como ganador de haber participado Argentina y la poderosa Brasil en todo su esplendor? Pastrana y Epstein. Muchos de ustedes conocen al gran querendón de menores Jeffrey Epstein. Según datos filtrados por Anonymous, entre la lista de personalidades que visitaban su isla estaba el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana. Hasta la fecha el exmandatario no niega conocerlo, pero asegura que solo subió una vez a su jet y fue para ir a otro lugar, no a su isla del horror. Accidentes aéreos Marco Fidel Suárez y Villaluz. Imagina estar tomando un tinto en una cafetería como un día cualquiera cuando de repente cae una avioneta sobre tu cabeza. En 2015 eso le sucedió a un grupo de personas quienes departían y trabajaban en una cafetería del barrio Villaluz en Bogotá, donde una avioneta cayó sobre el lugar dejando un saldo de 5 fallecidos y 15 más heridos. Algo similar pasó en el barrio Marco Fidel Suárez en 1979, con la diferencia que no fue un accidente sino intencional. El piloto del avión HK-1101 decidió estrellar la aeronave contra su casa para acabar con la vida de su padre, acabando con la vida de 6 personas. Atroz. Cristo de Buga. Cuenta la leyenda que en lo que hoy es el municipio de Buga, Valle del Cauca, por allá en 1580, una mujer, quien ahorraba reales para adquirir un crucifijo, donó su dinero a un necesitado. Por consecuente, un día que lavaba sus prendas en el río, vio cómo un crucifijo con un Cristo flotaba hacia ella. Milagro, le llaman. Contenta, lo tomó, lo secó y se lo llevó a su hogar. Esa misma noche, desde la habitación donde estaba la estatuilla, se escucharon golpecitos. Al ir a ver qué sucedía, se dio cuenta que el crucifijo había crecido de unos cuantos centímetros a más de 1 metro. Ante el milagro, avisó a los pobladores y al párroco, quienes sorprendidos dieron fe del milagro, pues para llevar un objeto tan grande se requería de varias manos, además de que alguien en el pueblo habría advertido de la llegada de semejante mamotreto. Se cuenta que décadas después se intentó quemar y que no recibió
sufrió daño alguno, por el contrario, empezó a sudar. Según algunos creyentes, algunas veces lo hace y su sudor es curativo. Soldado llevado por una bruja. En un vídeo viral de hace casi 10 años se aprecia el momento en que un soldado es alado por una entidad paranormal. En el vídeo se escucha al soldado horrorizado mientras otros intentan calmarlo. ¡Ay, mi cabo, mi cabo! Que no te va a llevar. Tranquilo, ya. Él no te lleva. Él no te lleva. Él no te lleva. Él no te lleva. ¡Corra de peña! Él no te lleva. ¡Ay, mi cabo! Ya, ven, ya, ya, estamos todos. Lluvia de sangre, Chocó. En el municipio de Bagadó, departamento del Chocó, llovió sangre en 2008. El día transcurría como cualquier otro cuando de repente del cielo cayeron gotas rojas que hicieron correr a todos despavoridos a refugiarse. La única bacterióloga del lugar confirmó que sí era agua con sangre lo que caía del cielo. El fenómeno es conocido como lluvia roja. Aunque es muy improbable que suceda, ha habido casos famosos como los de Kerala en la India o Norilsk en Rusia. Nivel 5. Homicidios en manifestaciones. En países donde la justicia y el respeto a los derechos humanos no es una prioridad, han existido homicidios en manifestaciones y paros ciudadanos. Colombia no es la excepción. Por solo nombrar un cúmulo de casos de los centenares que hay, en las manifestaciones del año 2021 contra Iván Duque, 80 civiles fueron asesinados y en 2019, también contra Duque, otros 19. En casi todos los casos fueron las llamadas fuerzas del orden. Entre quienes perdieron la vida encontramos a Santiago Andrés Murillo, Sebastián Jacanamijoy, Dylan Cruz y Dadimir Daza Correa. También mencionamos a Lucas Villa, quien recibió un brutal ataque en Pereira, que al parecer fue perpetrado por grupos paramilitares impulsados por gobernantes locales. La Comunidad del Anillo. Se conoce así al escándalo de prostitución y abuso carnal a cadetes dentro de la Policía Nacional. La noticia se conoció en 2016 luego de que un capitán de la policía y otro más en retiro denunciaran que dentro de la institución había presiones y amenazas contra cadetes por parte de altos mandos militares para tener relaciones sexuales. Como muchos casos en el país, las investigaciones no avanzan y los denunciantes han sido perseguidos. Rosa Elvira Celi. En mayo de 2012, Rosa Elvira, una mujer de 35 años quien trabajaba como vendedora ambulante y estudiaba en las noches su secundaria, salió con un compañero del instituto a dar un paseo por el Parque Nacional en Bogotá. Allí, Javier Velasco le cegó la vida tras abusarla carnalmente y empalarla. El hecho causó tanta indignación que llevó a manifestaciones que desencadenaron en la tipificación de feminicidio por primera vez en el Código Penal colombiano. Después de la detención y judicialización de su agresor, se conoció que este ya había terminado con la vida de su expareja en 2002, cumpliendo solo 19 meses de prisión. Aún hay personas que critican el término feminicidio e ignoran la realidad de violencia de género que enfrentan las mujeres. Es fundamental reconocer y combatir esta forma de violencia. Caso Colmenares. El caso Colmenares es uno de los procesos judiciales más mediáticos del país. El 31 de octubre de 2010, en el caño El Virrey, al norte de la ciudad, apareció el cuerpo sin vida de Luis Andrés Colmenares, después de que actuara de manera errática al salir de la fiesta de disfraces en la que departía con compañeros de su universidad. En el hecho fueron acusadas 3 personas, Carlos Cárdenas, Laura Moreno y Jessy Quintero. Según estos, Colmenares habría caído de manera accidental al caño, se habría fracturado la cabeza en la caída y allí habría sido arrastrado por el agua 120 metros. Quienes conocen el caño dan fe de que no es muy alto para sufrir un accidente de tal magnitud, y de hacerlo, el nivel del agua es superficial, por lo cual no tiene fuerza para arrastrar un cuerpo tan pesado, mucho menos tantos metros de distancia.
Carlos Cárdenas fue absuelto porque se demostró que no estaba en el lugar, así que el caso continuó con Laura y Jesse hasta que fueron absueltas en segunda instancia en 2021. Según algunas hipótesis y leyendas urbanas, a Colmenares le arrebataron la vida en otro lugar y posteriormente fue dejado la madrugada del 31 dentro del caño. Al parecer todo por un lío amoroso entre una de las implicadas, Carlos Cárdenas y Colmenares. Cabe mencionar que los tres implicados son hijos de empresarios muy poderosos, estudiando en la universidad más cara del país y quienes siempre iban acompañados de escoltas. Papá Jaime. Jaime Jaramillo, conocido en las calles capitalinas como Papá Jaime, es un filántropo colombiano que sacó de las alcantarillas a más de 80.000 niños. Hace más de 4 décadas lleva recorriendo las alcantarillas con su fundación, ayudando a menores que por situaciones económicas, familiares y sociales terminan viviendo en estos canales subterráneos del país. En 2019 recibió el Premio Mundial a la Excelencia en Madrid. Limpieza social. De la mano del puesto anterior hablamos de la mal llamada limpieza social, la cual no es más que la eliminación arbitraria de personas consideradas basura. Según datos de Justicia y Paz y el banco de datos CINEP, entre 1988 y 2013 se han registrado 4.928 homicidios en donde han ultimado gente del común. Población LGBTI, habitantes de la calle, recicladores, consumidores de estupefacientes, callejeras, personas con discapacidades mentales y vendedores ambulantes. Estos actos son cometidos en su gran mayoría por grupos de limpieza, paramilitares y en menor medida por grupos guerrilleros, la policía y el ejército. Sobre este tema recomendamos nuestro vídeo sobre lugares horribles del mundo de Ciudad Bolívar. El informe del Centro Nacional de Memoria Histórica Limpieza Social, una violencia mal nombrada y el libro de María Soledad Rico Sanín, El delito de existir. Nivel 6. Los 12 apóstoles. Como los 12 apóstoles, se conoce al grupo paramilitar Autodefensas del Norte Lechero, surgido en Yarumal, departamento de Antioquia, en 1992. El hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe, hace parte de la investigación desde 2017 como uno de los presuntos líderes. Según la Fiscalía, el grupo habría exterminado 533 personas entre 1992 y 1995. Como curiosidad, la opinión pública les denominó 12 apóstoles porque uno de sus presuntos líderes era un sacerdote, de nombre Gonzalo Palacios. Niños en cruz. Este ritual es muy conocido en el departamento de Córdoba. Consiste en la inserción de 2 placas de plomo debajo de la piel, las cuales se cree que otorgan al portador una protección contra proyectiles de armas de fuego, así como una fuerza descomunal. Este ritual tiene similitudes con los llamados animes que provienen de culturas africanas. Estas pequeñas criaturas brindan ayuda al invocador en tareas cotidianas, el enamoramiento de mujeres, la protección sobrenatural y la fuerza en peleas físicas a cambio de sangre de ganado. Como curiosidad, José Arcadio Buendía, personaje de 100 años de soledad, era conocido por su vigorosidad y fuerza, y como resultado algunas personas rumoreaban que llevaba un niño en cruz como amuleto de protección. Según la leyenda popular, varios miembros de grupos paramilitares, entre ellos alias Don Mario, no caían en combate por tener este tipo de conjuros. Chapecoense. La tragedia del vuelo 2933 de Lamia, también conocida como la tragedia del Chapecoense, es una de las más tristes en la historia del fútbol y de la aviación sudamericana. El 28 de noviembre de 2016, a las 21:58 en Colombia, el avión que transportaba a los jugadores del equipo brasileño Chapecoense, junto con miembros de la comitiva, periodistas y la tripulación, se estrelló en Cerro Gordo, ubicado en La Unión, Antioquia. Los jugadores se dirigían a disputar la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Nacional. De los 77 pasajeros, solo 6 sobrevivieron. Las investigaciones revelaron que el accidente fue causado por diversos errores humanos, como el agotamiento de combustible, la decisión de los pilotos de no hacer escalas para reabastecerse y la falta de previsión de la aerolínea, que intentaba ahorrar costos viajando con el combustible mínimo necesario.
Como dato curioso, 18 días antes del accidente, el mismo avión había transportado a la selección de fútbol de Argentina, con Lionel Messi a bordo. Ese vuelo solo contaba con 15 minutos adicionales de combustible. Además, 27 días antes, Atlético Nacional también había utilizado el mismo avión, pero debido a la negativa de los directivos de cargar el tanque con su dinero, los jugadores tuvieron que recolectar dinero para abastecer la aeronave con $3.000 de combustible. La tragedia revela las consecuencias devastadoras cuando se anteponen los intereses económicos a la seguridad humana. 21 ángeles. Se conoce así a la tragedia ocurrida el 28 de abril de 2004 en la localidad de Suba de Bogotá, cuando una máquina recicladora de asfalto que hacía parte de la maquinaria que construía la troncal de Transmilenio de Suba cayó de la vía sobre un autobús escolar, causando la muerte de 21 niños y 2 adultos, dejando además 24 heridos. En 2007 se erigió un monumento llamado Ángeles Agustinianos, el cual fue retirado en 2021 por los numerosos actos vandálicos de los que fue víctima. A la estatua central del ángel le quitaron las alas y uno de sus brazos. Aprovechamos para mencionar la tragedia en Fundación Magdalena ocurrida en 2014. Un incendio en un bus que transportaba a niños tras un culto religioso dejó 33 menores y un adulto calcinados y otros 15 heridos. Las investigaciones revelaron un vehículo en mal estado, sin seguro de accidentes y un conductor sin licencia. Operación Jaque Fake. La Operación Jaque fue una audaz maniobra del ejército en las selvas del Guaviare para liberar a 15 secuestrados por las FARC, incluyendo a Ingrid Betancourt y 3 excontratistas gringos. El ejército falsificó voces de líderes de las FARC para engañar a los guerrilleros encargados de los cautivos, haciéndoles creer que un helicóptero de una ONG los trasladaría a otro lugar. El día del rescate, y ya en el aire, la tripulación capturó a los subversivos y le anunciaron a los 15 secuestrados que eran libres. Aunque la operación fue elogiada, también recibió críticas por el uso de emblemas de la Cruz Roja Internacional, violando acuerdos de Ginebra. Recientemente, una investigación periodística reveló posibles irregularidades en el caso. Testimonios de Noël Sainz, emisario del gobierno francés, Jean-Pierre Gontard, emisario de Suiza y España, abogados de los jefes guerrilleros, un exagente de la CIA, el expresidente Andrés Pastrana y la expareja de Betancourt sugieren que la operación no fue exactamente lo que se creía. La investigación plantea la posibilidad de que fuera un pago de rescate por parte de Estados Unidos, Francia y Colombia a los exguerrilleros a cambio de la liberación de los secuestrados y documentos confidenciales. Se especula que los exguerrilleros viven ahora en Francia con nuevas identidades. Operación Fénix. La Operación Fénix fue un ataque de la Fuerza Aérea Colombiana contra la guerrilla de las FARC el 1 de marzo de 2008. En ella caerían 22 subversivos, incluyendo al jefe de la guerrilla, alias Raúl Reyes, y 4 estudiantes de la Universidad Autónoma de México, quienes presuntamente adelantaban un trabajo de tesis. La operación fue altamente criticada debido a que el bombardeo se llevó a cabo en una zona selvática en cercanías a la población Santa Rosa de Yanamaru, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos. En otras palabras, el gobierno de Colombia quebrantó la soberanía territorial ecuatoriana. Aunque Ecuador denunció ante la OEA la atribución que se tomó el gobierno de Colombia, las investigaciones no han avanzado. Nivel 7. Muertos en cautiverio. Bajo el marco del conflicto armado colombiano, han sido centenares los muertos en cautiverio a manos de todos los bandos. Según cifras de la Procuraduría General, 522 secuestrados perdieron la vida a manos de las FARC. Entre tantos casos podemos mencionar la muerte en cautiverio de 11 de los 12 diputados del Valle, secuestrados en 2002. El abogado Enrique Márquez, la pareja de esposos de 68 años Carmenza Castañeda y Gerardo Angulo, Julián Ernesto Guevara y Carlos Alberto Hernández. Secuestro que llevó a su madre, Lilia Hernández, a enviarle mensajes a su hijo durante 20 años en el programa
programa Voces del Secuestro. Pero queremos destacar al sargento Livio José Martínez, el cautivo con mayor tiempo en poder de las FARC, quien fue ultimado en noviembre de 2011 tras 14 años de cautiverio. Su hijo, Johann Steven, salió en múltiples ocasiones pidiéndole a la guerrilla la liberación de su padre. Martínez fue ultimado junto a Elkin Hernández Rivas, Álvaro Moreno y Edgar Yesid Duarte. Pescas milagrosas y voces del secuestro. Este es un punto doble. Las pescas milagrosas era como se le conocía a la estrategia de las guerrillas de Colombia de secuestrar civiles en vías regionales en temporada turística. Bajo este marco, solo las FARC lograron secuestrar más de 3.000 personas por año entre 1998 y 2002. Voces del Secuestro fue un programa radial transmitido durante 24 años en Caracol Radio y liderado por el periodista Ervin Hoyos, el cual permitía a los familiares de los secuestrados enviar mensajes de apoyo desde la distancia. Varios secuestrados, entre ellos Alan Jara, aseguraron que el programa aminoró el dolor del cautiverio. Políticos secuestrados. Continuando con el tema de los secuestros. A lo largo de la historia del país se han registrado centenares de secuestros de políticos y sus familiares. Entre los casos más conocidos se encuentra el de Diana Turbay en 1991, hija del expresidente Julio César Turbay, quien perdió la vida por un proyectil disparado desde un helicóptero de la Fuerza Aérea mientras estaba secuestrada por el cartel de Medellín. Este mismo grupo delictivo secuestró al expresidente Andrés Pastrana en 1986, al ex vicepresidente Francisco Santos y a la periodista Maruja Pachón en 1990. Por otro lado, el ex candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado fue secuestrado por el M-19 en 1988. En 2002, las FARC llevaron a cabo el secuestro de la ya mencionada Ingrid Betancourt y su jefa de debate Clara Rojas. También otros como los de Óscar Tulio Lizcano, Consuelo González de Perdomo, Luis Eladio Pérez, Orlando Beltrán Cuellar y Jorge Getchem Turbay. Políticos asesinados. Al igual que los secuestros, el país ha estado marcado por centenares de magnicidios perpetrados por numerosos sectores, incluyendo miembros del Estado. Entre ellos encontramos los excandidatos presidenciales Jorge Eliezer Gaitán, Luis Carlos Galán Sarmiento, Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo Ossa, Álvaro Gómez Hurtado, etc. También otros como el exministro Rodrigo Lara Bonilla, Monseñor Isaías Duarte Cancino, Manuel Cepeda Vargas, José Antequera, Jesús María Valle, Héctor Abad Gómez, Rafael Uribe Uribe y los periodistas Guillermo Cano y Jaime Garzón. Muertos en los ríos. Los ríos se han convertido en las grandes fosas comunes del país. Allí, diversos actores armados, bandas delincuenciales u homicidas han desaparecido, en gran parte de los casos, los cuerpos de sus víctimas. El río Magdalena, el más importante del país, ha sido el más usado para desaparecer. El Centro Nacional de Memoria Histórica cifra 320 cuerpos encontrados en los últimos años, pero no se atreve a determinar una cifra de cuerpos aún sin encontrar. Otro es el río Cauca, el cual, según diversas organizaciones de derechos humanos, alberga centenares de cuerpos. Su búsqueda se ha visto truncada por el proyecto de construcción de la hidroeléctrica de Hidroituango, el cual puede cambiar el nivel del afluente, convirtiendo en imposible la tarea de búsqueda de los restos. Otros ríos con posibles fosas son el Guaviare, el Catatumbo, el Tarra y el Bogotá. Los Pisasuave. Como Pisasuave se conoce a un grupo de élite de las FARC encargados de degollar a centinelas del ejército para que no puedan avisar a la tropa de la llegada de la guerrilla. Estos recibían todo tipo de entrenamiento que los convertía en maestros del camuflaje y en movilizarse sin producir algún tipo de ruido para no ser descubiertos. Nivel 8. La maldición de Simón Bolívar. La maldición de los restos de Simón Bolívar es el término utilizado para describir una serie de coincidencias ocurridas después de la exhumación de los restos de Simón Bolívar en julio de 2010, llevada a cabo por el gobierno de Venezuela. Aunque es un tema relacionado con el país vecino, al tratarse del libertador de varias naciones, incluyendo Colombia, vamos a abordarlo en este vídeo. Los rumores dicen que entre las primeras víctimas de esta supuesta maldición se encuentra el exdiputado de la Asamblea Nacional
internacional venezolana Luis Tascón, quien falleció a causa de un cáncer de colon. Posteriormente se menciona a Alberto Miller, líder del PSUV, quien murió debido a una enfermedad terminal. También se suma a la lista el exgobernador William Lara, cuyo fallecimiento se atribuye a un accidente automovilístico. Lina Ron, activista, habría muerto a causa de un infarto. El Contralor General Clodosvaldo Rusian, debido a un accidente cerebrovascular. Y cómo olvidar al expresidente Hugo Chávez, quien luchaba contra el cáncer. ¿Quién mató a Jaime Garzón? La muerte de Jaime Garzón fue un acontecimiento que impactó profundamente a Colombia en las últimas décadas, siendo comparada con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Jaime Garzón, abogado, periodista y pedagogo, utilizó la comedia como herramienta para denunciar las acciones de las élites y los grupos armados mientras buscaba promover la paz en el país. Su incisiva labor lo convirtió en una figura incómoda para muchos, lo cual lo hizo víctima de un vil atentado. ¿Quiénes fueron los autores intelectuales de su homicidio el 13 de agosto de 1999? Las investigaciones hasta la fecha han revelado que Garzón fue asesinado por los paramilitares, quienes a su vez recibieron órdenes de militares y políticos colombianos, incluyendo a 2 exdirectores del DAS, así como a los generales del ejército Jorge Enrique Mora y Harold Bedoya. Sin embargo, existen aún otros nombres que no han sido mencionados y el caso permanece en la impunidad. Uy, sopas. ¿Serán los militares, los paramilitares, las autodefensas, los periodistas, las autodefensas campesinas o quién será? Dios bendito. Uy, señores periodistas, buenas noches. ¿Cómo dice? El doctor Álvaro Uribe Vélez, gobernador de Antioquia. No, él salió, sí, a conseguir más armas. No, es que sí. Bueno, que esté muy bien, señorita periodista, y saludos por allá. Uy, no. Este doctor Álvaro Uribe Vélez ya no sabe si la guerra es para civiles o para militares. ¿Será que sin armas no se puede convivir en este país? ¿Hasta cuándo seguiremos sin conocer la verdad? Bloque Metro. El Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia fue un grupo paramilitar de aproximadamente 2.500 miembros que operaba en varios municipios de Antioquia con alta presencia en Medellín bajo el mando de alias 00. Este grupo se negó rotundamente a entrar al negocio del narcotráfico, como otros bloques paramilitares de la época, lo que lo llevó a enemistarse con estos grupos, generando una guerra civil entre facciones paramilitares. Tras un breve acuerdo entre 00 y otros jefes paramilitares, aparentemente se habría solucionado la enemistad hasta que estos últimos quisieron entrar en un proceso de desmovilización con el Estado colombiano, mientras 00 se negó a hacerlo. Aquella situación derivó en otro conflicto narrado en el documental La Sierra, uno de los mayores audiovisuales que plasmaron la guerra del paramilitarismo en Colombia. Tras el fuego cruzado, 00 fue cazado en 2004 por hombres del expara alias Don Berna en un supermercado de Santa Marta. A quien le interesen estos temas y tenga el estómago para soportar la crudeza humana, puede buscar el documental La Sierra de Medellín aquí en YouTube. Atentado andino. El 17 de junio de 2017 se produjo en el centro comercial andino, uno de los más lujosos de Bogotá, un atentado con un artefacto explosivo improvisado que cobraría la vida de 3 personas y dejó 9 más heridas. El artefacto fue puesto en un baño de mujeres ubicado en el segundo piso. Ante tanto politiqueo, no se ha establecido con certeza quiénes fueron los responsables. Según la Fiscalía, fue una facción terrorista del Movimiento Revolucionario del Pueblo, una guerrilla urbana de Bogotá, pero otras investigaciones han puesto sobre la mira al Clan del Golfo y a la misma guerrilla del ELN. Cuerpos de Doña Juana. Una leyenda urbana extendida en Bogotá es que el relleno sanitario Doña Juana, donde llega la basura y los desperdicios de la ciudad, tiene decenas de cuerpos de desaparecidos. En abril de este año se conoció el hallazgo de un cuerpo en cercanías al rellano por parte de un grupo de recicladores. Campañas políticas curiosas. De izquierda a derecha, en cada rincón del territorio colombiano han surgido candidatos de toda índole que han usado campañas pintorescas para publicitarse en tan hostil mundo. El derroche de creatividad y vergüenza ajena no tiene límites, pero al menos las risas no nos faltan. El primero es este candidato que se lanzó a la cámara en 2014 con una sensual canción. Soy la chica vaquero y
el 103. Salud, trabajo y progreso. Yo quiero un verdadero líder. Ay, que me cumpla todo eso. Eso. Yo sueño que gane mi vaquero. Vota el 103. Cambio radical. Germán Vaquero a la cámara. Ay, mi vaquerito. En 2015, un candidato a la alcaldía de Buga realizó una campaña de otro mundo. Este 25 de octubre, vote bien. Vote por el candidato del triunfo. ¿Cómo olvidar la polémica campaña de una candidata a la Cámara por Santander? 101, 101, 101, 101. Coalición Alternativa Santanderiana. En 2014, un candidato a la Cámara por Caquetá no tuvo mejor idea que usar una imagen suya desnudo en una silla para promocionarse. Idea que también se le ocurrió a otro candidato para el concejo de Medellín en 2019 y a otro más a la alcaldía de Cartagena en 2015, aunque este solo mostraba su torso. En 2019, una candidata a la Asamblea Departamental del Valle usó esta curiosa campaña que, aunque está bien trabajada, nos da un poco de pena ajena. One, fire. Y si de castigar corruptos hablamos, este candidato a la alcaldía de Montería es de los que más ha demostrado su aparente inconformismo con el AMPA. Pero sin duda el candidato que está en boca de todos para las elecciones regionales de este 2023 es este sujeto, quien usando dos vídeos de TikTok se ha viralizado. Todo el que llegue a la alcaldía llega a entenderse. Yo no estoy para eso. Viejo sí, terco no. Todo el que llegue a la alcaldía llega a corromperse. Viejo sí, corrupto no. Nivel 9. Mossad y paramilitares. A mitades de los años 80, cuando empiezan a surgir los primeros grupos paramilitares y milicias de carteles del narcotráfico, exmiembros de la Mossad empezaron a arribar al país con el objetivo de entrenarles. Entre los más conocidos se encuentra el exteniente coronel Yair Klein, quien comandó un batallón de infantería en la invasión de Líbano en 1982 y quien entrenó a la milicia Falange Cristiana, la cual es famosa por acabar con la vida de más de 3.000 personas, según cifras de la Cruz Roja y ONGs, en la llamada masacre de Sabra y Shatila en barrios de Beirut. Volviendo a Colombia, Klein declaró ante el Tribunal Superior de Bogotá en 2012 que su presencia en el país fue respaldada por los gobiernos de la época, la Policía Nacional, el DAS y ganaderos, entre los que se encontraba el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Bloque Capital. El Bloque Capital fue un presunto comando paramilitar en Bogotá, quien, según Salvatore Mancuso, fue financiado por la élite de Colombia y negociado por el entonces periodista y posteriormente ex vicepresidente Francisco Santos. Aunque se desconoce bien su estructura y el número de víctimas, es conocida la mano negra de los paras en Bogotá, principalmente en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy. Entre las vidas que cegaron se encuentran el ya mencionado Jaime Garzón y otros como el activista Eduardo Umaña Mendoza, los investigadores del CINEP, Mario Calderón y Elsa Alvarado. Cabe mencionar que su presencia, más allá de la ideológica, era financiera, pues usaban sectores con alto flujo económico para realizar extorsiones y secuestros. Esto también se trasladó a la cárcel La Modelo, donde intentaron consolidar su poder realizando cruentas guerras contra otros detenidos pertenecientes a grupos guerrilleros. Bajo ese contexto, la periodista Guinez Bedoya fue engañada con una supuesta entrevista en La Modelo, donde
donde fue secuestrada cuando se dirigía al recinto. Durante 16 horas fue torturada, abusada y posteriormente abandonada a su suerte en cercanías a Bogotá. El caso, si bien ha sido investigado, no ha sido resuelto del todo, teniendo en firme varias indemnizaciones por parte del Estado por no protegerla antes, durante y después del hecho, además de a su madre, Luz Nelly Lima, quien también fue víctima de amenazas y persecución. La Madame de Cartagena. Liliana del Carmen Campos Puello, conocida como la Madame, fue una proxeneta de lujo que, según las autoridades, llevó a más de 250 menores de edad a la prostitución. Fue capturada en 2020 y enviada a la cárcel. Lucho Díaz. Colombia tiene dos Lucho Díaz famosos. Uno es el guajiro jugador del Liverpool y el otro es un lustrabotas que fue elegido como concejal de Bogotá. Que sí, un lustrabotas convertido en concejal en un país tan desigual como Colombia. En 1999, Luis Eduardo Díaz, lustrabotas que vivía en alta condición de vulnerabilidad y pobreza, fue elegido como concejal de Bogotá luego de una campaña de joda junto a su esposa. Ni él se la creyó cuando le anunciaron que había ganado y que en enero debía tomar posesión del cargo. Debido a su falta de preparación y responsabilidad financiera con un sueldo que jamás había devengado en su vida y problemas con el alcohol, tuvo muchos inconvenientes en su paso por el concejo. En 2004, en medio de una licencia de 3 meses, se le ocurrió la idea de participar en un reality show llamado La Isla de los Famosos, lo cual llevó a la Procuraduría a destituirlo del cargo e inhabilitarlo por 13 años. En 2019 se realizó una telenovela sobre su vida, la cual lo volvió a popularizar. Como curiosidad, Lucho participó en los proyectos para reglamentar la vasectomía y el uso de piercings y tatuajes. La barriga de trapo. Era 1997 cuando Liliana Cáceres, de 16 años, decidió inventarse una historia rocambolesca para no perder a su pareja. «Estoy embarazada». Liliana dijo que estaba embarazada, pero no de 1 ni 2, sino de 7 hijos. Para darle solidez a su mentira, Liliana decidió empezar a formar cada semana una barriga hecha de trapo, a la par de fingir los síntomas comunes de embarazo. La situación se salió tanto de control que los medios de comunicación empezaron a seguir la historia, por lo cual su intención de irse de la ciudad, sacarse los trapos y fingir que había perdido los bebés no pudo concretarse. Todo se cayó a pedazos cuando en una clínica donde asistió para realizarse unos chequeos médicos, le contó toda la verdad a una psicóloga, quien se enfadó. La psicóloga, con ayuda de otros médicos, la sedó y la esposó a una camilla. Allí le sacaron todos los trapos e hicieron llamar a la prensa, quienes dieron a conocer la verdad al público. Tanta fue la vergüenza que sintió que tuvo que irse de Barranquilla a vivir a Cartagena. Aquella fama la llevó a conocer al Nobel Gabriel García Márquez y a contar su historia en diferentes medios de comunicación y programas televisivos. Actualmente, Liliana tiene 4 hijos. Sí, hijos de verdad. Prostitución en Santa Fe. En Bogotá, el barrio de Santa Fe alberga una zona de tolerancia donde se permiten actividades relacionadas con la compra y venta de sexo. Este área es caótica debido a la escasa presencia de autoridades, mientras abundan jíbaros y bandas de atracadores. Denuncias de concejales y organizaciones de derechos humanos señalan redes de prostitución que ofrecen menores por apenas $6. Con la llegada masiva de migrantes venezolanas, estas organizaciones captan a muchas menores vulnerables y hambrientas, convirtiéndolas en presas fáciles para estas redes delictivas. Nivel 10. Cayó puente. Ha caído puente. Y no nos referimos a los 20 días feriados que hay en Colombia, sino a los numerosos puentes vehiculares y peatonales que se han caído en los últimos 9 años. Aquí 7 historias de puentes quebrados que nos demuestran las gravísimas consecuencias de la corrupción, la incompetencia gubernamental y la falta de preparación de algunos contratistas e ingenieros. 1. El 20 de agosto del presente año, 2023, se cayó el puente Los Grillos en la vía Sogamoso
colapso Agua Azul. El puente solo tenía 8 meses de inaugurado. Los pobladores aledaños denunciaron múltiples veces el estado deteriorado de la estructura, pero nadie hizo nada. 2. El 12 de abril, también de 2023, se cayó el puente de El Alambrado en la vía que comunica Quindío con el Valle del Cauca. El desplome dejó 2 policías muertos y 15 civiles heridos. El puente tenía 18 años de antigüedad. 3. El 26 de noviembre de 2018, el puente La Pala, que conecta Bogotá con Villavicencio y que estaba siendo terminado en su construcción, se derrumbó por un error de cálculo por parte de los ingenieros. 5 muertos y un herido fue el saldo. 4. El 15 de enero de 2018, el puente Chirajara, una megaestructura en construcción por la cual los colombianos han tenido que pagar millones de pesos, se cayó, dejando 9 obreros muertos y otros 8 más heridos. 5. El 16 de febrero de 2016, el puente Guayepó, que comunica La Mojana y San Jorge en el departamento de Sucre, colapsó por el cruce de 2 vehículos de carga pesada. El saldo, un herido y 2 poblaciones totalmente incomunicadas. 6. El 1 de febrero de 2015, en el norte de Bogotá, sucedió una historia surrealista que debería condecorar como gran pendejos a 2 coroneles del ejército. Tras la construcción de un puente peatonal por parte de la Jefatura de Ingenieros del Ejército, 2 coroneles irresponsablemente ordenaron a un grupo de soldados a subirse al puente para probar la resistencia del mismo, la cual no se hace con personas, sino con peso muerto. El saldo, el puente quebrado y 42 soldados heridos, de los cuales 15 fueron hospitalizados. Y 7. El 4 de agosto de 2014, un puente en construcción que comunicaría a Montería con Cereté se derrumbó mientras los obreros laboraban. 27 heridos y un muerto dejó el hecho. Edificio Space. Era la noche del 12 de octubre de 2013 cuando la torre 6 del edificio de apartamentos Space en Medellín se derrumbó, dejando 12 personas fallecidas y decenas damnificadas por haber perdido la inversión más importante de su vida, su hogar. El edificio Space, el cual había culminado su construcción a principios de ese año, tenía serios problemas de cimentación, los cuales fueron denunciados por residentes, quienes veían cómo algunas de sus viviendas y los sótanos del edificio presentaban irregularidades que no eran normales. La empresa constructora responsable, llamada CDO, no quiso atender las demandas de los dueños de las viviendas, asegurando que estaban en uno de los edificios más seguros del mundo. Fue tanta la insistencia de los habitantes que el Departamento Administrativo de Gestión de Riesgos de Desastres de Medellín visitó el edificio, informando a todos que indudablemente la edificación tenía serios problemas estructurales y tenía alto riesgo de colapso, por lo cual ordenaron la evacuación de la Torre 6. CDO insistió en que algunos trabajadores de su compañía podían reparar la falla, enviándolos allí a una muerte segura. Aquella noche, 11 trabajadores e ingenieros murieron por el colapso del edificio. Finalmente, todas las torres del Space fueron demolidas en 2014, dejando numerosos dramas para decenas de familias. Según expertos, hubo errores de cálculo, además de que los materiales con los que fue construida la estructura eran de mala calidad, llegando incluso a mezclar cemento con poliestireno expandido, popularmente conocido como icopor. Si les interesa esta historia, hay un podcast imperdible de Radio Ambulante titulado Torres de Papel. Las personas se podrían quedar tranquilamente en el edificio sin correr ningún riesgo. Sí, el riesgo no. Hay un riesgo de colapso del edificio, sería terrible. No. Toma Embajada República Dominicana. El 27 de febrero de 1980, la guerrilla del M-19 realizó una operación digna de una película de Netflix, la toma de la Embajada de la República Dominicana. En aquella toma, la guerrilla secuestró 15 diplomáticos, entre los que se encontraban los embajadores de Estados Unidos, Venezuela, México, Uruguay e Israel, entre otros. Aquel día, en horas del mediodía, se realizaba una fiesta conmemorativa en aquella embajada, situación que aprovecharon 16 insurgentes para asestar un fuerte golpe mediático. Llegaron a la embajada, neutralizaron a los presentes y anunciaron que estaban siendo secuestrados. Inmediatamente el gobierno intentó retomar la situación, lo cual llevó a una negociación donde el M-19 permitió que las esposas de los embajadores, un niño y el vicecónsul de Paraguay, quien se encontraba herido,
detenido fuesen liberados. La guerrilla exigía la liberación de 300 compañeros prisioneros y la entrega de $5 millones. Tras 61 días, los insurgentes negociaron que fuesen llevados a Cuba, donde liberarían a los rehenes, mientras ellos podrían posteriormente huir sin represalias. Si bien no lograron la liberación de sus compañeros, recibieron una suma de $3 millones. Fidel Castro, Gabo y el Bogotazo. El Bogotazo, un suceso trascendental en la historia de Colombia, ocurrió el 9 de abril de 1948. El carismático líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, ampliamente querido y admirado, fue asesinado cerca del Capitolio Nacional alrededor de la 1:15 de la tarde. Su magnicidio desencadenó una ola de violencia sin precedentes, donde cientos de personas de diversas clases sociales arremetieron furiosamente contra entidades estatales, medios de comunicación, establecimientos públicos y privados, agentes del orden y miembros del Partido Conservador. Antes de su muerte, Gaitán se había destacado por promover la paz y la reconciliación en un país dividido por décadas de conflictos entre liberales y conservadores, cuya rivalidad ideológica había provocado innumerables enfrentamientos. Sus manifestaciones públicas a favor de la paz habían causado tensiones con ciertos sectores conservadores y líderes liberales moderados. El caos resultante del Bogotazo dejó una cantidad de muertos aún desconocida, con estimaciones que oscilan entre cientos y miles. El asesino de Gaitán, Juan Roa Sierra, un esquizofrénico desfavorecido, fue brutalmente golpeado y arrastrado por las calles. Fidel Castro, quien se encontraba en Bogotá por la Conferencia Interamericana de Estudiantes, se vio envuelto en las revueltas tras presenciar el fervor de la gente. Gabriel García Márquez, el renombrado Nobel de Literatura colombiano, también vivió el caos y se refugió para escapar de la violencia. En su libro Vivir para contarla, García Márquez afirmó que Fidel instó a algunos policías liberales a unirse a los ciudadanos en la lucha, aunque finalmente no lo hicieron. El destino de la historia podría haber sido distinto si aquel día tanto el Nobel como el revolucionario cubano hubieran perdido la vida en esa semidestruida Bogotá. La violencia. La violencia fue el periodo previo al conflicto armado, que se divide en dos fases. La primera de 1925 a 1948 y la segunda, más sanguinaria, desde la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en 1948 hasta 1960. En ambas etapas, liberales y conservadores protagonizaron numerosas guerras civiles, dejando en la fase más violenta más de 170.000 civiles asesinados. Durante los diferentes gobiernos, ya fueran liberales o conservadores, se presentaban desacatos y falta de control estatal en pueblos y ciudades, lo que llevó al Estado a reprimir con violencia estas revueltas sin importar si eran liberales o conservadoras. La situación era tan caótica que tras la muerte de Gaitán surgieron las primeras guerrillas liberales enfrentándose a los conservadores armados, la policía y el ejército. El general Gustavo Rojas Pinilla derrocó al presidente Laureano Gómez en junio de 1953, lo que tranquilizó un poco la violencia. Sin embargo, la represión de la dictadura provocó que liberales y conservadores se unieran y acordaran repartirse el poder tras la caída de Rojas Pinilla en 1957, dando inicio al llamado Frente Nacional. El primer gobierno liberal en el Frente Nacional persiguió a las guerrillas liberales, lo que hizo que se sintieran traicionadas. Declararon la guerra contra el Estado en 1960. Estos revolucionarios formaron lo que posteriormente se conocería como las FARC-EP en 1966, consolidándose como una fuerza insurgente. Fiestas neonazis. En 2011 se viralizaron unas fotografías tomadas en una reunión de un grupo neonazi denominado Tercera Fuerza, en la cual conmemoraban el natalicio de Adolf Hitler. Aquel grupo y otros similares como Comando Radical Nacionalista han sido denunciados por realizar actos violentos contra la comunidad LGBTI, como los ataques verbales a una pareja en Transmilenio en 2011, sabotear un mural en 2021 y el ataque violento contra otra pareja en cercanías al Astor Plaza en 2022, entre otros. Como curiosidad, les contamos que en 2021 se conoció una actividad pedagógica en la Escuela de Policía de Tuluá, municipio del Valle del Cauca, donde, uniformados para homenajear a Alemania, utilizaron trajes y símbolos fascistas. El director de la escuela fue destituido del cargo.
Nivel 11. Universidad Libre de Barranquilla. Esta historia es altamente difundida, pero ante la insistencia de vuestros comentarios en la primera parte del iceberg, hemos decidido incluirla. La madrugada del 29 de febrero de 1992, en Barranquilla, un habitante de la calle llamado Omar Hernández, con un brazo roto y la cabeza sangrante, se acercó a una estación de policía donde denunció que dentro de la Universidad Libre intentaron asesinarlo y que allí había varios cadáveres. Fue tanta su insistencia que los uniformados accedieron a acompañarlo hasta el sitio para demostrar lo que narraba. Los guardias de seguridad del recinto les prohibieron inmediatamente el acceso, pero tras la llamada a más policías, estos entraron por la fuerza, hallando en el área de medicina 11 cuerpos sin vida de, al parecer, otros habitantes de calle. Según las declaraciones de Hernández, estaba reciclando basura cerca de la universidad cuando un guardia de seguridad lo vio y lo invitó a entrar a la edificación para que se llevara unos cartones para reciclar, y adentro lo agredieron y le dispararon. Milagrosamente sobrevivió y, para no morir, decidió hacerse el muerto. Lo desnudaron, lo metieron dentro de una bolsa con formol y lo dejaron allí abandonado. Hernández se las arregló para salir del recinto para ir a buscar ayuda. El objetivo de los guardas de seguridad era hacerse con cuerpos con los que estudiantes de medicina podrían ilustrarse. Aunque los vigilantes y el jefe de seguridad de estos fueron judicializados y llevados a prisión durante 13 años, otros miembros de la universidad no pagaron por su presunta responsabilidad. Es curioso que ni las directivas, ni los encargados de la Facultad de Medicina, y mucho menos estudiantes y maestros, se hubiesen preguntado de dónde salen cuerpos anónimos para sus prácticas estudiantiles. Atentado El Nogal. Eran las 8:15 de la noche de un 7 de febrero de 2003 cuando un carro bomba estalló en el norte de Bogotá. El blanco, el Club El Nogal, un lujoso club social para la clase alta del país. En el atentado, perpetrado por las FARC, perdieron la vida 36 personas y más de 200 quedaron gravemente heridas. La Huaca. Era Semana Santa de 2003 cuando 147 soldados del ejército se encontraron en una huaca de las FARC con millones de pesos y dólares. Para quienes no estén familiarizados con el término, una huaca es una hucha o barril con dinero enterrado, normalmente usado por personas que realizan actividades delictivas para proteger su dinero de terceros. Pues bien, estos militares se encontraron enterrados un tesoro multimillonario en las selvas del Caguán, en el departamento del Caquetá, los cuales presuntamente eran parte de la columna subversiva Teófilo Forero. El objetivo de los militares era dar con los contratistas norteamericanos que habían sido secuestrados semanas antes y quienes fueron liberados en la Operación Jaque, operación militar de la cual ya hablamos en la primera parte de este iceberg. 4 militares fueron los que encontraron la huaca y contaron su hallazgo a su unidad, pero por un voz a voz por aquellas selvas, los 147 soldados se enteraron. Los mandos de estos uniformados decidieron hacer un pacto de silencio y repartirse el botín. Pero como en la vida no todo es color de rosa, algunos uniformados decidieron irse con el dinero, otros continuaron en el ejército siendo discretos y otros tanto de este último grupo gastaban voluminosas cifras que llamaron la atención del batallón y otras unidades del ejército, quienes advertían que algo raro había sucedido. Tras una investigación, algunos militares fueron capturados, siendo judicializados por apropiarse de un dinero presuntamente del Estado. Aquellos tuvieron suerte, pues otros fueron víctimas de desaparición forzada, homicidio y hasta secuestrados para que devolvieran la plata. Sin duda, una maldición. Avión Pizarro. Carlos Pizarro León Gómez fue un revolucionario y político quien fue comandante del grupo guerrillero M-19, mismo grupo al que perteneció el hoy presidente Gustavo Petro. Pizarro se desmovilizó y se reintegró a la vida civil en marzo de 1990, cuando se enrola en la lucha política, primero como candidato a la alcaldía de Bogotá y tras su derrota como candidato a la presidencia. El 26 de abril de 1990, mientras tomaba un vuelo hacia Barranquilla, fue ultimado por un sicario dentro del avión. Curiosamente, 34 días antes se había presentado el magnicidio del también candidato de izquierda, Bernardo Jaramillo Ossa, dentro del aeropuerto El Dorado de Bogotá. Según investigaciones recientes, el DAS y otros miembros del Estado fueron quienes organizaron el atentado.
José Fedor Rey, Pizarro y Tacuelló. Esta historia es uno de los casos más impactantes de histeria colectiva en la humanidad, aunque poco conocida. José Fedor Rey y Hernando Pizarro León Gómez, hermano de Carlos Pizarro, fueron los protagonistas. En 1982 formaron el Comando Ricardo Franco, una facción disidente de las FARC, y llevaron a cabo ataques contra el Estado colombiano y las FARC. Después de tomar la población de Miranda, departamento del Cauca, surgieron rumores de infiltrados del ejército y la CIA, lo que llevó a Pizarro y Fedor Rey a interrogar y torturar a quienes consideraban sospechosos. Sin embargo, la situación se descontroló, especialmente para Fedor Rey, conocido como el monstruo de los Andes. En 3 meses ejecutaron brutalmente a 164 de sus subalternos, usando actos atroces como colgarlos de árboles y arrancarles el corazón estando vivos, incluso mujeres embarazadas y menores de edad. En diciembre de 1985, el periodista Raúl Benoit entrevistó a Fedor Rey y registró el horror en la zona del Cauca. Después de aniquilar por completo al comando, Fedor Rey y Hernando Pizarro huyeron. Las FARC, el ejército y el M-19, liderados por Carlos Pizarro, buscaron vengarse. Carlos incluso pidió a su hermano Hernando que ante tal deshonor se quitara la vida. En 1994, Hernando Pizarro fue sacado de su casa y asesinado en la vía pública, mientras Fedor Rey murió en la cárcel de Palmira en 2002. Ambos a manos de las FARC. Quienes deseen profundizar pueden leer Prohibido decir toda la verdad, de Raúl Benoit, y escuchar el podcast de Radio Ambulante titulado Mi padre y mi papá. Los disparos al fútbol. Han sido varias las personalidades del fútbol en Colombia que han sido víctimas de proyectiles por arma de fuego. La primera y la más conocida es la del defensa colombiano Andrés Escobar, quien tras haber convertido un autogol en el Mundial de Fútbol de Estados Unidos en 1994, fue ultimado a balazos en Medellín, aparentemente por miembros del cartel de Pablo Escobar. Otras 2 víctimas que por fortuna no murieron fue la del uruguayo Alexis El Pulpo Viera en 2015 en la ciudad de Cali y la del entrenador Luis Fernando Montoya en 2004 en Caldas, Antioquia. Al Pulpo Viera, un delincuente le disparó 2 balas para robarle un dinero en efectivo, dejándolo inválido. Por fortuna ha venido recuperando poco a poco la movilidad de sus piernas. Luis Fernando lamentablemente corrió con peor suerte. Por defender a su esposa de un hurto recibió 2 disparos que lo dejaron con cuadriplejía irreversible. A pesar de su situación, Montoya ha retomado su vida, convirtiéndose en uno de los casos de superación más grandes que tiene el país. Nivel 12. Avión de Avianca. En 1988, el vuelo 203 de la aerolínea Avianca fue el destino final para 107 pasajeros quienes se dirigían desde Bogotá a Cali. Al principio se pensaba que era un accidente, hasta que las investigaciones determinaron que 5 minutos después de haber despegado el avión, un aparato explosivo fue accionado por uno de los pasajeros. El objetivo del vil ataque era el entonces candidato a la presidencia y hoy expresidente César Gaviria, quien finalmente no abordó el aparato tras un aviso de su esquema de seguridad. El atentado fue perpetrado por el cartel de Medellín a cabeza de Pablo Escobar y González Rodríguez Gacha, quienes seguían la guerra contra los dirigentes políticos que querían extraditar a los narcos hacia Estados Unidos. Atentado DAS. El atentado terrorista contra el edificio del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, fue el peor de la historia de Colombia. El miércoles 6 de diciembre de 1989, una semana después del atentado contra el avión de Avianca, estalló un carro bomba con media tonelada de dinamita frente al edificio del DAS, dejando 63 fallecidos y más de 600 heridos, daños en casas, negocios, bancos, juzgados e incalculables daños económicos. Al igual que con el avión de Avianca, los perpetradores fueron el cartel de Medellín. Fosa, Venezuela. Como mencionamos en el Video Express 3,
El ex paramilitar Salvatore Mancuso ha afirmado ante la Justicia Especial para la Paz la existencia de una fosa común que contiene cientos de personas asesinadas por paramilitares ubicada en la frontera con Venezuela. Después de recibir esta denuncia, el presidente Petro ordenó proporcionar a Mancuso las herramientas necesarias para que pueda indicar la ubicación exacta de este lugar. En las últimas semanas se han llevado a cabo investigaciones necesarias para iniciar el proceso de exhumación de los restos humanos, que según las estimaciones del ex paramilitar podrían ser alrededor de 200. Es importante destacar que este proceso está en curso y se están tomando las medidas necesarias para garantizar el respeto y la dignidad de las víctimas. Hornos crematorios. Una vil práctica realizada por los paramilitares, en especial las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, fue el uso de hornos crematorios para desaparecer personas que eran torturadas y asesinadas por estos grupos. Se desconoce cuántas personas habrían sido desaparecidas por estas prácticas. Según declaraciones de Salvatore Mancuso en la GEP, bajo su mando en Norte de Santander desaparecieron más de 400 cuerpos. Muertes extrañas en la policía y el ejército. Dentro de diferentes escuelas y batallones de la policía y el ejército se han presentado casos de uniformados que han muerto de maneras extrañas. Empezamos con la historia de Marcela Granados, una patrullera de la policía quien aparentemente se quitó la vida en 2022. Según su familia, la patrullera había denunciado que un superior la acosaba sexualmente. Cabe destacar que el lugar de la muerte fue una oficina sin cámaras de seguridad. En 2016, el subintendente de la policía, John García Castiblanco, según sus superiores, como en el caso anterior, también habría acabado con su vida. Según el relato, oigan bien, se colgó del cuello, luego se desamarró, se dirigió a otro lugar y allí se habría disparado con un arma. Inexplicablemente, tras la novelesca situación, sus manos quedaron sin rastros de pólvora. Raro. En 2006, Raúl Antonio Carvajal, un soldado perteneciente al batallón Ricaurte de Bucaramanga, norte de Santander, fue supuestamente asesinado en combate en cercanías al municipio de El Tarra. Según su padre, don Raúl, su hijo le había comentado en días pasados que sus superiores lo habían instado a cegar la vida de dos jóvenes inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate, en otro capítulo de los falsos positivos. Como Raúl Antonio se negó, fue asesinado por sus compañeros. Según los peritos, su cuerpo presentaba signos de tortura y un impacto de proyectil que no coincide con el presentado durante un combate armado. Don Raúl es conocido por asistir al centro de Bogotá con un furgón donde pedía justicia para su hijo. Murió en 2021 víctima del COVID. Si les interesa su historia, les invitamos a leer el libro de Ricardo Silva Romero titulado El libro del duelo. Ustedes son unos asesinos, porque si ustedes no tuvieran que ver con el asesinato de mi hijo, ¿qué hubiera pasado? Ustedes hubieran dejado que se investigara y yo personalmente a usted le entregué una carta en la finca Lubérrimo. Sí o no se la entregué. Después hice una protesta en una inauguración de un colegio infantil. Después le hice una protesta a usted en el centro de convenciones. Y ustedes no han querido dejar que se esclarezca el asesinato de mi hijo. Torturas en el ejército. Vaya tela con este tema. En el año 2006 se conoció que en el batallón Patriotas del municipio de Honda, Tolima, 21 soldados rasos habían sido torturados por sus superiores en medio de un entrenamiento militar con la excusa de prepararlos para la guerra contra las FARC. Las torturas consistían en hacerlos trotar hasta desfallecer, parárseles en el pecho, ahogarlos, golpearlos con piedras, etc. Estas situaciones se han producido en varias ocasiones en diferentes partes del país. Hace 2 años se conoció que en el batallón de Tunja, Boyacá, 3 militares fueron obligados a comer cigarrillos y tragarse su propio vómito por haber salido sin autorización. Otros vídeos divulgados en 2019, pero con fecha de 2016-2017, muestran palizas realizadas por soldados a otros de menor rango en medio de adoctrinamientos ideológicos. En 2020 se conoció que un joven llamado Sebastián fue brutalmente golpeado por sus compañeros en un batallón de Leticia, Amazonas. Todo con complicidad de sus superiores. El ataque fue tan brutal que tuvo varias fracturas y recibió una incapacidad de 52 días. 52.
Nivel 13. Palacio de Justicia. La toma y retoma del Palacio de Justicia en Colombia ha sido uno de los hechos más impactantes en la historia del país. El 6 de noviembre de 1985, el grupo armado M-19 tomó la sede del Poder Judicial. Inicialmente, su intención era secuestrar a altos magistrados para buscar un acuerdo político, pero la situación se salió de control debido a errores en la planeación y la violencia desmedida del gobierno. Ante la toma, fuerzas militares, el batallón Guardia Presidencial, la policía, el DAS, COPES y otros organismos de inteligencia y contrainteligencia entraron a sangre y fuego para detener la revuelta armada sin considerar la presencia de rehenes. Mientras las fuerzas militares intentaban recuperar el control del edificio, los guerrilleros, junto con los magistrados que lograron comunicarse con presidencia y cadenas radiales, pedían un cese al fuego y una salida negociada de la toma. El presidente de entonces, Belisario Betancur, a pesar de los consejos de parar la retoma, decidió continuar sin importarle las consecuencias. Un incendio en el cuarto piso llevó a los guerrilleros y rehenes al tercer piso, donde continuaron comunicándose con el exterior para detener la operación militar que los ponía en riesgo. La retoma continuó con proyectiles de rockets y tanques disparados contra el palacio, mientras uniformados ingresaban por la azotea y otras entradas para intentar acabar con los insurgentes. Lamentablemente, los uniformados ingresaron disparando de manera indiscriminada, llevando a los rehenes a gritar desesperadamente que se detuvieran. Tras una noche de terror y una madrugada de silencio sepulcral, las autoridades realizaron una operación rastrillo pasadas las 9 de la mañana del día siguiente. Muchos rehenes fueron liberados, pero posteriormente desaparecidos por el Estado. Investigaciones recientes han demostrado la culpabilidad del gobierno en las muertes de los rehenes y los magistrados, ya que no hubo una verdadera intención de buscar una salida negociada. Según peritos, el magistrado Alfonso Reyes Echandía y otros de sus compañeros tenían proyectiles provenientes del ejército en sus cuerpos. El saldo de esta tragedia fue de 11 soldados, 33 guerrilleros y 43 civiles fallecidos, además de 11 desaparecidos. El Estado sabía. Diversas investigaciones han concluido que el Estado tenía conocimiento que el M-19 iba a tomar el Palacio de Justicia y no actuó para evitarlo. Al parecer, los magistrados, y en especial Alfonso Reyes Echandía, eran un problema para algunos sectores radicales y conservadores del país, por lo cual hicieron todo lo posible para evitar que salieran con vida de allí. Esto explicaría las pesquisas de sus cuerpos con proyectiles del ejército y la omisión del Estado de negociar o permitir la entrada de la Cruz Roja. La asincronía de la toma. Es poco conocida la historia de la asincronía de los asaltantes. El plan era la movilización de 41 insurgentes en un carro, una furgoneta y 2 camiones. La furgoneta y los 2 camiones entrarían por el sótano del edificio, tal cual sucedió, mientras el coche dejaría a 4 insurgentes en cercanías a la recepción, mientras se unía al primer convoy que ingresaba por el sótano. Por un error de comunicación, el primer convoy tomó una nueva ruta mientras el coche tomaba la ruta original, generando un retraso de varios minutos. Cuando los 6 guerrilleros del carro llegaron a la plaza de Bolívar, ya se había iniciado un violento tiroteo entre el convoy, las fuerzas de seguridad del edificio y militares de la Guardia Presidencial. Ellos debían ser el grupo de choque que iniciarían todo el quilombo en la recepción, pero el retraso perjudicó el plan. Aunque intentaron ingresar, no pudieron hacerlo, por el volumen de efectivos militares que había en los alrededores, dejando sin armas, cobijas, alimentos y otros elementos a los 35 insurgentes que estaban dentro de las instalaciones. El plan estaba meticulosamente pensado para evitar inconvenientes que desencadenaran en una matanza, tal cual sucedió horas después, por lo que sin los 6 elementos y las provisiones, el plan empezó a irse a pique. En especial porque los 2 ocupantes del carro restantes se sumarían a otro par de guerrilleros que custodiarían la entrada del sótano, la cual finalmente fue tomada por el ejército. Millonarios, Unión Magdalena y Las Palomas.
La toma y retoma del palacio dejaron situaciones surrealistas que son recordadas por muchos. Quizá la más conocida es la transmisión de un partido de fútbol en televisión y radio entre Millonarios y Unión Magdalena, ordenado por la ministra de Comunicaciones Noemí Sanín. Según declaraciones hechas en la Comisión de la Verdad, algunos rehenes, al escuchar en las radios que tenían el partido, pensaban que su situación no le interesaba a nadie. Otra anécdota fue un señor vestido de negro que acudió en horas de la mañana del 7 de noviembre con maíz para alimentar a las palomas de la plaza, mientras las autoridades corrían con heridos y rescatados. Petro y el Palacio de Justicia. Para quienes no lo sepan, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue parte del grupo guerrillero M-19 desde 1977 hasta 1990, cuando se desmovilizaron. Desde siempre ha caído sobre él la leyenda negra de que fue partícipe de la toma del Palacio de Justicia, lo cual se ha corroborado que no es cierto. Petro fue capturado en el municipio de Zipaquirá por el ejército en octubre de 1985, un mes antes de la toma del palacio. Fue trasladado a la cárcel La Modelo y allí permaneció durante 16 meses. La toma fue planeada por hombres de confianza del comandante en jefe del grupo, Álvaro Fayad. Según investigaciones y declaraciones posteriores, solo un grupo reducido conocía el plan. Enterrados y desaparecidos del palacio. La toma y retoma del Palacio de Justicia en Bogotá dejaron tras de sí historias oscuras y escalofriantes. Durante los hechos, el manejo inadecuado de los restos de las víctimas y la eliminación de pruebas materiales se sumaron a la desaparición de civiles que sobrevivieron a manos del ejército. Tras la retoma, el ejército y algunos jueces ordenaron a los bomberos barrer los restos humanos calcinados del cuarto al tercer piso y luego del tercero al segundo, mezclando los restos con escombros del mobiliario y la estructura del edificio. Muchos de estos restos, pertenecientes a numerosas personas, fueron enterrados en fosas comunes en los cementerios de la ciudad, algunos incluso identificados erróneamente. El destino de algunos sobrevivientes fue aún más macabro. Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del palacio, salió con vida, pero desapareció después de ser dirigido por el ejército a la Casa del Florero. Ana Rosa Castiblanco, otra empleada de la cafetería embarazada, también fue llevada allí y desapareció, presumiblemente con su bebé robado por el ejército. Bernardo Beltrán Hernández, Lucy Amparo Oviedo de Arias, David Suspes Celis, Luzmari Portela León y otros sufrieron el mismo destino desgarrador. Nivel 14. Barreiro y sus 38. Después de la victoria independentista en la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819, los 39 oficiales que lideraban la reconquista española bajo el mando del general José María Barreiro fueron capturados y encarcelados. Tras la entrada triunfal libertadora en Santa Fe el 12 de agosto de 1819, estos oficiales y más de 1000 soldados estaban en manos de Simón Bolívar, quien buscaba un posible canje con el fugitivo virrey Juan de Sámano. Sin embargo, con la partida de Bolívar de Santa Fe y el ascenso de Francisco de Paula Santander como vicepresidente de las provincias libres de la Nueva Granada, el destino de Barreiro y sus 38 oficiales cambió drásticamente. Santander ordenó el fusilamiento de los realistas en la Plaza Mayor, hoy conocida como la Plaza de Bolívar. En un trágico evento, los 39 realistas y un tendero que había insultado a Santander fueron ejecutados uno a uno en un patíbulo construido en el lugar que ahora ocupa el Palacio de Justicia. La sangrienta ejecución de estas 40 personas fue impulsada por el interés vengativo de Santander, como si creyera que tal acto traería de vuelta a sus compañeros fallecidos. Descuartizados por el virrey. La historia de Colombia ha tenido varios personajes que lucharon para alcanzar un mejor porvenir. Muchos de vosotros conoceréis los más nombrados como La Pola, Simón Bolívar, Antonio Nariño o el mismo Santander. Hubo un montón que arriesgaron todo por un ideal, haya sido o no fructífero para las generaciones venideras, y quedaron en el olvido absoluto.
Entre ellos están los protagonistas de la Revolución de los Comuneros. Aquel movimiento popular llevó a miles a las calles de la Nueva Granada a manifestarse contra el virrey para exigir mejores condiciones de vida. Tras semanas de revueltas y un supuesto acuerdo con la corona, los líderes de la revuelta fueron traicionados, capturados y ajusticiados. El virrey ordenó que a las 4 cabezas del movimiento, en particular a José Antonio Galán, los ahorcaran, desmembraran, repartieran sus extremidades por las principales plazas públicas del territorio, confiscaran sus pertenencias y sus casas sembradas de sal. Narco 82. En 1991, la Defense Intelligence Agency de los Estados Unidos elaboró un listado confidencial de 104 personas vinculadas a los carteles del narcotráfico, especialmente el de Medellín, dominado por Pablo Escobar. En 2004, el documento fue desclasificado, revelando los nombres de estos asociados, que en su mayoría ya habían enfrentado la justicia o sido abatidos por sus actividades delictivas. Sin embargo, un nombre en el puesto 82 de la lista destacó: el hoy expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, quien ha sido acusado desde los años 90 de presunto narcotráfico por diversas personas. Aunque muchos en el país niegan los hechos y afirman que Uribe ha sido objeto de persecución judicial y una leyenda negra, la justicia ha investigado durante años sus posibles vínculos no solo con el narcotráfico, sino también como financiador y promotor del paramilitarismo en el país. Incluso su fórmula a la vicepresidencia ha sido acusada de supuestamente promover el bloque capital y reunirse con paramilitares en lugares lujosos de Bogotá. ¿Verdad o mentira? La justicia lo dirá. Falsos positivos. Siéndoles sinceros, no teníamos intención de contar este punto altamente conocido y difundido en Colombia, pero ¿cómo hacer un iceberg con datos oscuros sin estos macabros hechos? Para quienes no lo sepan, se conocen como falsos positivos a las ejecuciones extrajudiciales realizadas por las Fuerzas Armadas contra civiles inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate. ¿Cuál era el objetivo? Simple: inflar las cifras para hacer creer a la opinión pública que se estaba venciendo la insurgencia en el país. Bajo recompensas como dinero en efectivo, platos de arroz chino y vacaciones, algunos soldados ejecutaron vilmente a personas que nada tenían que ver con el conflicto. Entre los casos más populares están los llamados falsos positivos de Soacha, donde jóvenes con la promesa de obtener un empleo fueron llevados a otras zonas lejanas a su ciudad, donde serían ejecutados por el gobierno que debía protegerlos. 6.402. Es el número que la Justicia Especial para la Paz cifró como el número de falsos positivos ocurridos en el país. La cifra desató polémica, pues varios sectores, incluyendo afines al expresidente Uribe, quien ha sido ampliamente vinculado a estos sucesos, han negado que se hayan presentado todas aquellas cifras. Si bien la cifra es polémica, no está 100% confirmada. Mientras el CINEP maneja 1.741 víctimas, la Fiscalía dice que fueron 2.248 casos. Lo cierto es que la JEP ha dicho que no es una cifra definitiva y ha instado a las autoridades a continuar con las investigaciones para llegar a una conclusión definitiva. El cabo Mora. Carlos Eduardo Mora es un cabo del ejército que en 2007 denunció que sus superiores, en alianza con paramilitares, instaban a los soldados a realizar falsos positivos. Sus denuncias han llevado a 8 militares a prisión y tiene en juicio a más de 30. Su situación de seguridad es tan crítica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le pidió al Estado colombiano salvaguardar su vida ante las amenazas y atentados que ha recibido. Nivel 15. Navidad Negra. La noche mala del 24 de diciembre de 1822, el Ejército Libertador, en cabeza del mariscal Antonio José de Sucre, por órdenes de Simón Bolívar, arremetió contra los ciudadanos de Pasto, quienes rehusaban ser parte de la Gran Colombia. Diferentes factores, como su geografía y sus recursos, llevaron a que los indígenas, negros, mestizos y españoles se opusieran a una nueva república que podría vulnerar sus intereses. Antes de la ocupación
continuación, grupos de pastusos habían enfrentado al ejército republicano, retrasando su conquista. Aquella noche de Navidad se convirtió en una noche de horror, en la que el marco de la guerra a muerte llevó a que los hombres de Bolívar y Sucre masacraran indiscriminadamente a hombres, mujeres, niños y ancianos. A pesar de rendirse, muchos no recibieron clemencia. Historiadores relatan que familias enteras fueron asesinadas por el ejército independentista, dejando no solo pérdidas de vidas, sino también una grave afectación a su dignidad histórica. Bolívar propagó la idea de que los pastusos eran brutos, y estas consignas han perdurado en el Vox Populi colombiano hasta hoy. Se han difundido chistes sin gracia que perpetúan estereotipos negativos, insinuando que los pastusos son fáciles de engañar y carecen de astucia. Niño bomba. El 25 de marzo de 2010, en el municipio de Charco, Nariño, un niño de 11 años llamado Heriberto Grueso Estupiñán fue usado por desconocidos para llevar un paquete a la estación de policía del lugar. La recompensa que se llevaría por realizar aquella encomienda era de 50 centavos de dólar. El menor cargaba el paquete a la edificación sin saber que lo que llevaba era un aparato explosivo. Al llegar al lugar, los sujetos, quienes según investigaciones eran de la guerrilla de las FARC, accionaron la bomba, cegando la vida del menor y dejando 9 civiles y 3 policías heridos. Lo único que le quedó a la familia del niño para enterrar fueron sus piernas. El cartucho y el Bronx. Algunos recordarán esta historia por nuestro vídeo Los lugares más horribles del mundo, el Bronx. El Cartucho y el Bronx fueron 2 lugares ubicados en Bogotá que se convirtieron en escenarios de horror absoluto. El Cartucho, un barrio formal desde el siglo XIX, fue invadido en los años 80 por traficantes de droga, habitantes de calle, delincuentes y callejeras. Las autoridades no pudieron controlarlo y se convirtió en un sitio impenetrable donde se cometieron atrocidades como homicidios, abusos, torturas, desapariciones forzadas, esclavismo sexual, secuestros, extorsiones y tráfico de drogas. Ante la inacción oficial, en 1998, el exalcalde Enrique Peñalosa tomó la decisión de derribar el Cartucho. Los habitantes y delincuentes se trasladaron al barrio adyacente conocido como el Bronx, que si bien era menos extremo que el Cartucho, aún era peligroso. Nuevamente, durante el segundo mandato de Peñalosa, la alcaldía intervino y logró hacer desaparecer el lugar en 2018. Minas antipersona. Colombia ha sido uno de los países que más minas antipersona y remanentes explosivos de guerra ha tenido sembradas en su territorio, aunque actualmente ocupa el 6º lugar en víctimas en el mundo y el segundo en número de víctimas de la fuerza pública. Hace unos años era el segundo y el primero respectivamente. Según datos de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, entre 1990 y 2017 ha habido 11.481 víctimas, de las cuales 7.028 son soldados y 4.453 civiles. Aunque el país se encuentra en un proceso de desminado, hay grupos como el ELN que continúan sembrando minas. Nivel 16. Desplazamiento forzado. Colombia es uno de los países con mayor desplazamiento interno y externo en el mundo. El registro único de víctimas tiene un acumulado histórico de 8.219.403 víctimas de desplazamiento forzado por eventos ocurridos desde 1985 hasta el 31 de diciembre de 2021, de las cuales 5.235.064 son internas. Muchos tuvieron que dejar sus hogares, sus pertenencias, sus amigos y sobre todo sus vidas ya establecidas para aventurarse en una nueva sin la certeza de que lograrían salir adelante. Grandes urbes como Bogotá, Cali o Medellín han acogido en barrios periféricos población desplazada, quienes además de ya ser vulnerados al ser desplazados, reciben todo tipo de maltrato por parte del Estado y otros ciudadanos quienes aborrecen su presencia. Como dato, uno de los países que más recibió migrantes colombianos durante las épocas más duras del conflicto, entre 1990 y 2010, fue Venezuela. Sí,
el mismo país que ahora por su condición produce migrantes como barriles de petróleo y que ahora son víctimas de xenofobia por algunos que olvidan ser de uno de los países que más migrantes ha irrigado al mundo. Operación Orión. La Operación Orión es uno de los peores horrores realizados en la historia de Medellín. El 16 de octubre de 2002, bajo órdenes del presidente Álvaro Uribe Vélez y la ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez, comandos del Ejército, Policía, el DAS, agentes de la Fiscalía y la complicidad de grupos paramilitares se tomaron la Comuna 13 de Medellín, uno de los territorios más violentos del país. Allí, con la excusa de acabar con la presencia de milicias urbanas de las guerrillas de las FARC, ELN y otras, realizaron un cerco donde 17 personas fueron asesinadas por la fuerza pública, 70 por los paramilitares, 12 personas torturadas, 92 desapariciones forzadas, 370 detenciones arbitrarias y más de 80 heridos. La gran mayoría personas del común que nada tenían que ver con estos grupos guerrilleros. Fotografías tomadas el día de los hechos dan cuenta de sujetos encapuchados con uniformes del ejército y sin ningún elemento de identificación visible, dándole órdenes a miembros de la fuerza pública. Hasta el momento no se han encontrado a los desaparecidos y no se ha aplicado justicia a los responsables. La Escombrera. La Escombrera es un terreno de 3 hectáreas donde gente sin escrúpulos han arrojado materiales de construcción y basura por décadas. Aquel lugar, cercano a la Comuna 13 de Medellín, fue el lugar donde los paramilitares arrojaron a diversas víctimas de la ciudad y lugares aledaños. Muchos de los desaparecidos de la Operación Orión fueron a parar allí, según declararon exparamilitares como alias Don Berna y otros durante las audiencias de Justicia y Paz. Las familias siguen luchando para que inicien nuevos estudios geotécnicos en la zona que permita el hallazgo de aproximadamente 418 personas que fueron desaparecidas entre 1978 y 2016. Cristo de Bojayá. El Cristo de Bojayá es una figura religiosa que quedó mutilada durante la masacre de Bojayá. El 2 de mayo de 2002, guerrilleros y paramilitares se enfrentaban con violencia en el municipio de Bojayá, Chocó. Los pobladores, ante el temor de perder la vida, decidieron refugiarse en la parroquia San Pablo Apóstol sin saber que allí cesarían sus vidas. Una pipeta bomba cayó en el tejado de la iglesia, arrancando la vida de 79 personas y dejando decenas de heridos. Aquel Cristo que se encontraba en el lugar sagrado fue testigo del horror que se vivió aquel día. Nivel 17. Masacres de Trujillo. Como las masacres de Trujillo, se conoce a una serie de atrocidades cometidas por paramilitares y narcotraficantes en los municipios de Trujillo, Río Frío y Bolívar, en el departamento del Valle del Cauca, entre 1986 y 1994. En los casos fueron torturados, asesinados y hasta descuartizadas con motosierra más de 350 personas, quienes en su mayoría eran población civil inocente dedicada a tareas del campo o de organizaciones comunitarias. Masacre de La Machuca. El 18 de octubre de 1998, el Comando Armado Cimarrón de la guerrilla del ELN voló un oleoducto petrolero a menos de 900 metros de la cabecera municipal del corregimiento de Machuca, municipio de Segovia, Antioquia. El fuego de la explosión se propagó por las edificaciones del corregimiento, generando un incendio del que prácticamente nadie pudo escapar. El saldo, 84 personas reducidas a cenizas y más de 30 heridos. Masacre del Salado. Entre el 16 y el 22 de febrero del año 2000, el bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, comandada por los paramilitares alias Amauri, Salvatore Mancuso, alias Jorge 40 y alias Cadena, en apoyo del Ejército Nacional y la Policía, cegaron la vida de más de 100 personas con todo tipo de atrocidades. Los paras, quienes buscaban presuntamente colaboradores de la guerrilla, hicieron lo de siempre: torturar, matar, picar, amarrar, ultrajar, abusar y todo tipo de actos viles contra personas inocentes del corregimiento Villa del Rosario El Salado, municipio del Carmen de Bolívar, a solo 2 horas de la turística Cartagena de Indias.
Lo más horrible del asunto es que a los familiares de las víctimas los obligaron a presenciar en el Parque del Pueblo cómo las ejecutaban una a una, incluso dando demostraciones futbolísticas usando cabezas humanas como balones. Sin palabras. El país de las masacres. Podríamos seguir ampliando los niveles de este iceberg con decenas y decenas y más decenas de masacres ejecutadas en Colombia a manos del ejército, la policía, los paramilitares, las guerrillas, los grupos delincuenciales, los narcotraficantes o por colectivos o sujetos sin impulso ideológico. ¿Pero qué más vamos a ampliar? La historia de Macayepos, con 66 víctimas mortales, la de Mapiripán, con 49, no, mejor la de Segovia, con 46, o Pueblo Bello, con 43, Alto de Naya, con 40, La Chinita, con 37, La Gabarra, con 43, Nueva Venecia, con 39, etcétera, etcétera, etcétera. Colombia parece ser el país de las masacres, donde cada corto periodo de tiempo surgen nuevas víctimas, nuevos dolientes y nuevos NN sin derecho a justicia. El Centro Nacional de Memoria Histórica ha registrado 4.237 masacres entre 1958 y 2019, las cuales han cobrado la vida de 24.600 personas. Un promedio de 69 masacres y 403 víctimas por año. ¿Hasta cuándo? Y hasta aquí llegamos. Nuestro agradecimiento a todos aquellos que se atrevieron a sumergirse con nosotros hasta lo más profundo de este gigantesco iceberg en el que les hemos traído cientos de casos. Y no hemos acabado. Ustedes nos han pedido más y volveremos a Colombia. Por ahora queremos dar paso a icebergs de otros temas y lugares. Sus sugerencias y peticiones son siempre bienvenidas. Nos vamos animándoles a luchar por un mundo mejor, alejado de ideologías y líderes mesiánicos que solo velan por sus propios intereses, no los del pueblo. Colombia es la muestra de que no importa la ideología. Izquierda y derecha se han matado entre sí, dejando centenares de miles de víctimas mortales y desaparecidos, además de millones de desplazados. Ojalá la vida fuese tan sencilla para que pudiésemos todos tomar un lado bueno, una ideología buena, pero la realidad es más compleja. Solo la unidad, la colaboración, el respeto y la empatía nos pueden llevar a la paz. Paz debería ser nuestra ideología. Hasta la próxima, la paz.